buenas noches, tengan todos ustedes. En primer lugar va mi agradecimiento al señor Víctor Ortega, básicamente como presidente de la Asociación Peruana de Alzheimer, y a la doctora Mariela Guerra, básicamente por poderme dar la oportunidad de compartir con ustedes un tema que es realmente de suma actualidad y que definitivamente nos está dando realmente nos está dando una línea por la cual tenemos que ir todos donde estamos, el tema de los benzodiazepínicos, básicamente que es una de las famosas adicciones silentes en nuestro medio, ¿no? Bueno, entonces, para empezar, como ustedes ven en la parte histórica, y ustedes ven acá en la parte introductoria, especialmente del famoso libro de Goodman-Gilman, ¿no? Que se ha ido elaborando hasta el 2018 y cada vez siguen saliendo, es el tratado básico. Hablaba, fíjense en la introducción, los seres humanos han buscado durante mucho tiempo dormir desahogados de las preocupaciones y para ello han consumido muchas pócimas. Así las famosas pócimas, como para poder sacar las preocupaciones, sacar nuestros problemas, realmente así es como usualmente ingresan muchos de estos sedantes que realmente son mal utilizados como forma de resolver una problemática, ¿no? Y esto, y en la historia vemos del siglo XIX, específicamente, y acá vemos a los famosos bromuros, que eran los sedantes de aquel entonces. A comienzo de 1900, los barbitúricos con barbital, fenobarbital, que realmente eran realmente muy peligrosos porque la relación entre el sueño y, digamos, y los problemas de coma eran muy altos, de tal manera que había muchos riesgos, digamos, de sobredosis, particularmente ya en la década de los 60, como ustedes ven, ya se desarrolla mucho más. Y después, claro, la farmacopea empezó a desarrollar un poco más para ver cómo se podía sacar la parte esta de las propiedades anticonvulsivas de estos medicamentos y ver la parte un poquito más sedativa, ¿no? Y empiezan a aparecer los famosos, pues, fenitoína, que todavía la tenemos en el mercado, trimetariona, que son anticonvulsivos, con menos efecto de sedación, ¿no? Y seguía el avance y realmente entramos con meprobamato, no como hipnótico en 1950, y en la década de los 50 ingresa la síntesis del primer benzodiazepina clordiazepóxito, con lo cual empieza la era de las famosas benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas a partir de la década de los 50 se han ido desarrollando y existen actualmente 35 derivados benzodiazepínicos, 21 de los cuales están aprobados internacionalmente, ¿no? Estamos hablando de esta dosis, ¿no? Ahora, en cuanto al patrón de uso de las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas y todos los famosos, pues, panes, diazepam, alprazolam, clonazepam, bromazepam, todos esos clásicos que se utilizan ya sea para problemas de sueño, para problemas de ansiedad. Tenemos estos usos, los usos inapropiados. Los usos inapropiados van con dos categorías, uno, dosis y dos, duración. Es decir, la prescripción ya no es necesaria, por un lado, que ya sería un uso inapropiado, o es un tiempo excesivo. Y acá empezamos las primeras ventanas del estudio francés, 200 adultos mayores de 75 años, y el 77% tenían un uso inapropiado, es decir, más de 30 días de duración, y usualmente estos pacientes que usaban más benzodiazepínicos se asociaban mucho a polifarmacia, es decir, utilizan 4 o 5 más prescripciones. De otro lado está el mal uso. El mal uso es definido como el balance negativo en cuanto a beneficio-riesgo. O sea, si se detecta esta situación que realmente los riesgos son más problemáticos que los beneficios, entonces definitivamente la benzodiazepina debe retirarse o reemplazarse con una nueva medicación. Y la otra es la omisión, que es lo menos, ¿no? La omisión es la subutilización, es decir, realmente necesitamos la benzodiazepina y no se utiliza ya sea por temor o por miedo, y el caso clásico puede ser pues el uso de una persona con problemas de abstinencia por alcohol, en la cual hay que darle pues el benzodiazepínico simplemente por 7, 8 días y va a remitir el cuadro, y evidentemente esa es la tercera forma. Ahora, ¿qué se ha visto en los estudios poblacionales? Fíjense, en Estados Unidos, de 2002 y 2006, la tasa era 2.1% en la población general, es la prevalencia anual. En el Perú, básicamente en los últimos casi, como se ven, de 1998 al 2006,
la tasa era de 4 a 7% en la prevalencia anual, es decir, haber consumido benzapinas en el último año 3%. Y siempre, fíjense, ya acá empieza a aparecer, digamos, la primacía de la mujer versus el hombre, 3.4 versus 2.4. Ya los estudios en gerontes, ya específicamente personas mayores de 60. Entonces, primero tenemos los estudios británicos, fíjense, 13% de uso de hipnóticos para personas de 65 y 74 y 20% uso a poblaciones mayores de 75. Y el tema está aquí en que, fíjense, conforme uno va pasando la edad, el riesgo de que uno tenga problemas de sueño es mucho mayor porque normalmente los despertares nocturnos se van haciendo normales dentro de la fisiología del adulto mayor, de tal manera que la probabilidad de que una persona adulta mayor tenga problemas de sueños es muy alta por la misma fisiología natural, digamos, de la evolución. Ahora, el otro dato importante es que, fíjense, tiempo de uso, 13% de 1 a 5 años, 19% 5 a 10 años, 25% más de 10 años. Es decir, fíjense, 25% de esta población mayor, más de 10 años con el uso de benzodiazepinas. Y acá, por lo general, y esto, ojo a destacar, es la famosa dependencia dosis bajas. Dosis bajas es una tabletita de alprazolam, una tabletita de clonazepam en la noche y realmente me quedo fijado en esto en el tiempo, ¿no? Ahora, en las casas de reposo, usualmente a veces los usos de benzodiazepinas han sido mayores, en algunos casos llegaron hasta el 50%. En Estados Unidos hubo toda una acción ya de gobierno en donde se hizo pues toda una normativa para tratar de limitar y esto ayudó muchísimo, ¿no? O sea, las normativas en lo que es uso restringido de benzodiazepinas surtió muy buen efecto en el escenario americano, ¿no? El otro asunto también es que, claro, en Europa, particularmente en la población adulta, los benzodiazepinas asociados también a accidentes de tránsito. Ustedes saben, por ejemplo, que las benzodiazepinas tienen acciones prolongadas. La más frecuente, ¿no? La más frecuente, ¿cuál es? El famoso diazepam. El diazepam, como ustedes saben, es barato y dura 3 días en el cuerpo. 3 días. ¿Esto qué significa? Que si yo tomo 3 veces por semana, yo voy a estar medicado toda la semana. Entonces, creo yo que realmente como lo estoy tomando cada 3 o 4 días, que no estoy tomando mucho. Y entonces lo estoy tomando entre comida de vez en cuando y no es así. Lo que está pasando es que yo, como la benzodiazepina es de acción prolongada, voy a estar tomando toda la semana, ¿no? Entonces, ahora, fíjense en Canadá, esto es otro estudio, en Mendoza, más del 30% de los adultos mayores en servicio de larga estancia y más del 15%, más del 15% usaban benzodiazepínicos, ¿no? Y hay una base de datos en Noruega, eran 118.526 adultos mayores, 70, 89 años. El 70%, tratamiento más de 30 semanas. Benzodiazepínicos, ansiolíticos, 26% uso inapropiado, y los usos hipnóticos, uso inapropiado en el 65% de las benzodiazepinas, a 100% en la famosa droga Z. La famosa droga Z fueron las drogas, digamos, los no benzodiazepínicos que tienen un efecto hipnótico, que se ha visto que tienen menos efectos, digamos, negativos, pero que también su limitación en el uso está exactamente igual que las benzodiazepinas, uso a tiempo corto nada más, ¿no? A ustedes ya una situación nuestra en el 2020, básicamente la alerta de DIGEMIT, el riesgo de dependencia, fenómeno de abstinencia asociado a uso de benzodiazepinas, y esto, el DIGEMIT habla sobre el tema de la FDA, como advirtió también el tema del comunicado de seguridad exigiendo de que haya una advertencia para el uso particularmente de benzodiazepinas, especialmente a largo plazo, no por el riesgo de dependencia. Y esto, claro, esto vino por el tema de que en Estados Unidos, ustedes saben, uno de los problemas más serios que ha habido y en este momento el más grave es el tema de los opiáceos. Entonces, lo que se observó en Estados Unidos es que la asociación entre opiáceo y benzodiazepínica es muy alta. Entonces, cuando se vio la tasa de muerte, que más o menos ahora en este momento están alrededor de 40,000 muertos al año en Estados Unidos por sobredosis por opiáceos, pues había una alta asociación con uso de benzodiazepínicos, ¿no? Entonces, de ahí que los americanos, pues, ya advirtieron mucho más de cuidado con las benzodiazepinas, especialmente porque cuando se combinan, en este caso con opioides, por un lado, que es un depresor también, el riesgo es mayor, y lo propio aparece con el alcohol también. El alcohol, ustedes saben que
también muchas veces uno entra a las benzodiazepinas por la abstinencia por alcohol. La benzodiazepina quita la abstinencia y uno realmente empieza a manejar su problema etílico con uso de benzos, ¿no? Acá tenemos básicamente la población australiana. Fíjense cómo el uso en los últimos 20 años, desde 1992 hasta el 2010, ¿no? Y ustedes ven cómo el uso, esto es básicamente dosis diaria por 100.000 personas por año. Ustedes ven a la cabeza diazepam. Después miren cómo el alprazolam ha ido subiendo. El alprazolam que lo tenemos en el mercado nacional. Temazepam no lo tenemos, osaxedan tampoco, nitrazepam tampoco, flunitrazepam. Lorazepam lo tuvimos un tiempo, el Zolpidem sí lo tenemos, ¿no? Y fíjense, el Zolpidem también ha ido aumentando, después ha ido bajando un poco, pero básicamente los riesgos específicamente con uso de alprazolam y diazepam altísimo, cosa que también está muy relacionada a nuestra realidad. Acá tenemos otro estudio, básicamente la evolución de las benzodiazepinas en médicos de atención primaria, fíjense, en Flanders, ¿no? Un estudio de registro, y acá también de base de datos, la tasa de prescripción anual de adultos mayores de 18 años durante un periodo de 15 años en diferentes grupos, y se vio, fíjense, 18-44, 44-64 y mayores 65. El uso a corto plazo, menos de 3 prescripciones al año, y el uso a largo plazo, usualmente más de 3 prescripciones al año. Entonces, acá específicamente lo que se ha visto es que, como ustedes ven acá, por ejemplo, en mujeres, hombres y mujeres, acá en el 2015, específicamente vemos que la tasa de uso, particularmente en mujeres, como ustedes ven, 60% versus 40%. Esta relación se ha mantenido en todos los escenarios, inclusive el nuestro también. Acá ustedes también, ya esto es a uso a corto, estamos hablando menos de 3 prescripciones al año, pero fíjense acá ya más de 3 prescripciones al año, 36 versus 64. Ahora, el otro dato importante es las razones de uso. Y acá entra ya la parte clínica, por qué yo uso los benzodiazepínicos. Y fíjense, veamos acá en esta tabla del 3, ¿cuáles son las razones principales? En primer lugar, como usted ven, 48%, fíjense, dolor de espalda crónico, 48%. Esto hace advertir el riesgo que hay. Claro, cuando uno tiene dolor crónico, ¿qué es lo que pasa? No duerme por el dolor. Entonces, si yo no trato adecuadamente el dolor, el otro riesgo que hay, y eso es lo que han sufrido los americanos, es los opioides. Vienen los opiáceos, como la persona no le pasa el dolor, tiene que tomar los opiáceos continuos, no duerme, entonces a eso se asocia el benzodiazepínico y la cosa se hace sumamente complicada porque el paciente termina con 2 adicciones, la adicción a los opiáceos y la adicción básicamente por el tema del sueño. Después, fíjense, depresión, 29%. 29%, la segunda causa más usada de uso crónico de benzos. Y la depresión, como ustedes saben, 60 o 70% de los casos de depresión tienen ansiedad y tienen problemas de sueño. Inclusive el problema de sueño puede ser un poco mayor. Pero los benzodiazepínicos solamente ayudan en los primeros 2 o 3 semanas. Y esos fueron los primeros estudios que se hicieron cuando se asociaba, por ejemplo, benzodiazepínicos y el antidepresivo. Como el antidepresivo va a demorar en actuar 2, 3 semanas, entonces al comienzo sí necesitamos el benzodiazepínico para ayudar para que esa persona que tiene problema serio con el sueño, digamos, pueda dormir, y para la persona con depresión, especialmente las depresiones, ustedes saben, melancólicas en el adulto mayor, que hay mucha ansiedad, ayuda mucho, pero solamente los primeros 3, 4 semanas. Después de ahí, ya con un buen tratamiento antidepresivo, eso tiene que bajar, y ya uno tiene, una vez que la persona mejora, ya pues ir bajando las prescripciones. Y eso ese es el estándar de prescripción. Y después, fíjense, ya vienen los problemas de ansiedad, insomnio, fíjense, 14%, problemas de ansiedad, 7%, problemas psiquiátricos, 13%. ¿Y por qué los problemas psiquiátricos? ¿Por qué? Porque esquizofrenia trae problemas de sueño y trae problemas de ansiedad. Cuadros bipolares, el 30% de los bipolares tienen problemas ansiosos crónicos, y los bipolares también tienen serios problemas con el sueño. Entonces, el problema está en que los problemas psiquiátricos, a veces, cuando no se hace una buena prescripción del tratamiento de base, en este caso, ya sea esquizofrenia, en este caso, depresión, y en este caso, bipolaridad,
uno se queda pegado con el benzodiazepínico, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Acá ya ven los diversos cantones. Esto es básicamente también, fíjense, la posición de benzodiazepinas hipnóticos en 7 bases electrónicas, ¿no? De salud europeas, ¿no? Entonces, ustedes ven, pues, claro, acá básicamente conforme van pasando las edades, fíjense, 19, 20, conforme pasamos los 40, mire, el uso de los benzos empieza a subir, de tal manera que cuando llegamos a los 70, 80, fíjense cómo sube notoriamente en casi todos los cantones europeos. Y esto es en cuanto, fíjense, a mujeres y esto es en cuanto a hombres. Y acá nuevamente vemos clarísimo ustedes cómo la mujer lastimosamente tiene mayor riesgo de uso de benzodiazepinas que el hombre. Bien es cierto, los dos expuestos, pero la mujer mucho mayor. Y esto ya se sabe, porque en términos generales ustedes saben, la mujer expuesta a casi doble tasa de presión, doble tasa de ansiedad, doble tasa de problemas de ese tipo, ¿no? Acá pasamos un poquito más y acá vemos un poco ya las razones y como ustedes ven, problemas de sueño, ¿no? Por un lado, problemas de sueño, 24, 42, 25, básicamente como causales de uso de benzodiazepinas, problemas de ansiedad y cuadros relacionados, ¿no? En los cuadros de ansiedad, las benzodiazepinas solamente tienen que funcionar 3, 4 semanas y después uno tiene que bajar porque el tratamiento de elección, fíjense, para cuadros ansiosos son los antidepresivos y la terapia psicosocial, particularmente todo el abanico de intervenciones de relajación muscular, intervenciones cognitivas para bajar el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depresión, fíjense, una cuota depresiva también por el uso de benzos, de tal manera de que las razones por las cuales la benzodiazepina se utiliza es muchas veces, casi el 90% por un problema social. Acá ustedes tienen, por ejemplo, digamos, la tasa de cuadros ansiosos en el adulto a lo largo del ciclo vital y ustedes ven que de los 55 hasta los 81, los cuadros de ansiedad primero predominan en las mujeres, porque ustedes ven acá, siempre esto, quizás ya cuando van por encima de los 70 ya baja un poco, y ustedes ven cómo el abanico de todos los cuadros ansiosos, como ansiedad generalizada, ¿no? La persona preocupada en demasía, los cuadros de pánico, agorafobia, fobia social, estrés postraumático, ¿no? Realmente se ven en las personas mayores de 65 años y se pueden apreciar tan igual como en el grupo, digamos, de menor edad, solo que la prevalencia es un poco menor, ¿no? Acá, básicamente, el uso terapéutico de benzodiazepínicos. Acá en la abstinencia por alcohol es las que se utilizan usualmente diazepam, clorazepam. Esto no lo tenemos, solamente tenemos acá el diazepam. Lorazepam lo tuvimos un tiempo, ya no, midazolam sí lo tenemos. Y sí se utiliza también como uso a corto plazo. Y después, como ustedes ven, estas es las indicaciones del Goodman-Gilman, básicamente que son los cuadros ansiosos, los cuadros, básicamente abstinencia de alcohol, los cuadros, el clonazepam, que se utiliza mucho para cuadros básicamente de convulsiones, pero también bastante utilizado en cuadros de ansiedad y cuadros de pánico, pero siempre por poco tiempo, ¿no? Ahora, la Academia, fíjense, Americana de Medicina del Sueño, ¿qué nos dice? Las pautas de la Academia para el insomnio primario recomiendan iniciar la benzodiazepina solo después de una cuidadosa consideración de las opciones no farmacológicas como la higiene del sueño, el control de los estímulos y la relajación, el insomnio situacional similar a corto plazo, de las benzodiazepinas de acción corta y las intervenciones conductuales, es decir, el insomnio situacional va a responder a intervenciones conductuales también como las benzodiazepinas a corto plazo, de tal manera de que siempre primero debemos ver las medidas no farmacológicas antes de ver las medidas farmacológicas. Esto específicamente la FDA y los esquemas donde están las benzos, como ustedes están en el esquema 4, dentro de los diversos usos, riesgos, digamos, de esquemas de adicciones de todas las drogas, ¿no? Y después esto es básicamente los datos de la FDA, ¿no? La agencia como en el 2004, el 2011, la tasa de visita del departamento de emergencia por uso no médico de ambas clases, particularmente benzodiazepinas y opioides. Esto es lo que les decía, ¿no? O sea, en Estados Unidos las benzodiazepinas han tomado mucho cuidado por esta asociación. Ya los americanos no saben qué hacer por el tema, digamos, de las muertes por sobredosis, particularmente por opioides, pero como veíamos, el opioide usualmente de la mano va con los benzodiazepínicos como adicción asociada. Después tenemos digamos, los criterios actuales, los criterios BEERS,
sobre el uso, digamos, de algunas medicinas, y como ustedes ven, la Asociación Americana de Geriatría habla de que ¿qué hay que evitar? Avoid, evitar. Altamente recomendado y marcadamente con una evidencia muy fuerte, evitar los barbitúricos, evitar todos los benzodiazepínicos, fíjense, salen los adultos mayores, incremento de la sensibilidad, disminución del metabolismo y en general los problemas, particularmente el impacto a nivel cognitivo, al impacto del delirio, las famosas caídas altamente relacionadas con usos de benzodiazepinas, fracturas, y ustedes saben, una fractura de cadera puede ser suficiente para que una persona quede postrada y puede ser por un mal uso básicamente de benzodiazepinas más allá del tiempo necesario, ¿no? La benzodiazepina de acción prolongada, como ustedes ven, clonazepam y diazepam, que son los dos que tenemos en el mercado y altamente utilizados, mucho cuidado, porque estos son los que tenemos que ir bajando, específicamente en las personas mayores, por el alto riesgo de los problemas, si bien se produce tolerancia, particularmente al tema, digamos, del sueño, pero el tema, digamos, de coordinación motora no. Entonces el paciente puede estar con tolerancia al sueño, pero el problema de coordinación se va a marcar y ahí es donde viene el riesgo de caída y esto sí se convierte en un problema delicado. En las muestras psiquiátricas generales, como ustedes ven, los pacientes psicosomáticos, los que tienen presión arterial, angina, asma, colon irritable, migraña crónica, usualmente son pacientes con altos tintes de problemas ansiosos, es decir, estos problemas médicos, psicosomáticos, son altamente sensibles al estrés y ahí es donde calza rápidamente el uso crónico de benzodiazepinas, los cuadros ansiosos crónicos, tanto pánico, ansiedad generalizada también, y las distimia de depresión mayor, como les decía, por un lado por los problemas especialmente de insomnio y los problemas de ansiedad asociadas, y los trastornos de sueño, los secundarios, que casi lo vamos a encontrar en toda la condición, casi en toda la patología psiquiátrica vamos a tener problemas de sueño. Entonces, siempre recordar que esto es a corto plazo, no hay problema, a largo plazo es un problema. No, y las causas, básicamente, de los pacientes de descontinuación con benzodiazepinas, como ustedes ven, el 40 al 100% tenía un diagnóstico social. Es decir, cuando ya tenemos un problema de benzodiazepinas, lo primero que tenemos que ver qué cosa hay debajo. Ansiedad generalizada, pánico, depresión, bipolaridad. Realmente lo primero que tenemos que ver es qué hay. Primero estabilizamos esto y después recién desintoxicamos. No al revés, no al revés, porque a veces uno viene con la tentación, no, le voy a empezar a bajar. Si yo no estabilizo la condición de base, voy a hacer una mal aproximación de continuación. Ustedes ven, este es otro estudio que también se repite exactamente lo mismo, ansiedad, pánico, depresión, problema de personalidad. Y claro, ya en las muestras básicamente de poblaciones de adicciones, usualmente, claro, la benzodiazepina a dosis elevadas, el 70-90% está asociado a uso de otras drogas. O sea, usualmente estamos hablando de pacientes pues, que consumen 10, 15, 20 pastillas, por ejemplo, de alprazolam al día, o cada cierto tiempo que tiene crisis se consume 30 pastillas. Estos usualmente se asocian con serios problemas, particularmente de alcohol, pero también esto se da más en hombres que en mujeres, en mujeres que en hombres, con alto riesgo de trastornos severos de personalidad, particularmente en personal limítrofe, en donde realmente vemos este tipo de patrones, ¿no? En los pacientes alcohólicos también, entre 26 y 76% tienen problemas de abuso de dependencias a benzodiazepínicos y usualmente también en los alcohólicos hay muchos trastornos ansiosos, ¿no? Y usualmente acá lo que se ve, el razón de uso es controlar la sobreestimulación en los casos, por ejemplo, de los cocainómanos, ¿no? Que se estimulan demasiado y para modular esto usan las benzodiazepinas y básicamente el potencial de efecto estimulante, particularmente. Las benzodiazepinas usualmente más consumidas, como ven acá, diazepam, alprazolam, lorazepam ya no lo tenemos, clonazepam sí, estos tampoco ya no los tenemos en el mercado nuestro, ¿no? Importante tener en cuenta es reportes de casos, especialmente historia de abuso, sopiclona y solpidem, lo que antes se decía que no, sí puede producir abuso. Hay personas que pueden llegar a 10, 15, 20 tabletas de sopiclona, de tal manera que si bien es cierto, estos están con menos riesgo, pero sí también se pueden dar el riesgo de abuso, ¿no? En cuanto a reforzamientos, esto vamos a pasarlo, los paradigmas utilizados, también como ustedes ven, las propiedades, especialmente ansiolíticas de las benzodiazepinas están por el sistema límbico, las zonas donde van a actuar, los efectos anticonvulsivos están en las neuronas corticales. Acá recordar que las benzodiazepinas tienen un efecto, pero no son
usualmente son combinadas para tratamientos, para convulsiones, ¿no? O sea, el que más se utiliza ahí, clonazepam, es el que uno más utiliza, pero usualmente asociado a los efectos sedativos por efectos estallo cerebral y la ataxia, es decir, los problemas básicamente de coordinación se da por efectos a nivel de cerebelo y las acciones relajantes a nivel de médula espinal, ¿no? Acá tienen ustedes fundamentalmente, claro, este es el famoso receptor GABA donde actúan las benzodiazepinas. Si ustedes ven, este receptor está relacionado no solamente con las benzos, sino los barbitúricos actúan acá, el alcohol también actúa, y realmente es el receptor que está relacionado cómo se da este asunto. No voy a entrar en esto porque este es un poquito más complejo, pero acá sí los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para caer fijado en una benzo? Primero, la automedicación y automonitoreo sin control de agente de salud. Uso a dosis terapéuticas por meses o años, ¿no? Entonces acá sí hay mucho cuidado porque acá viene el tema de que como no me hace ningún efecto, entonces, ¿hace cuánto que está tomando eso? Me dicen, no, ya lo toma hace 5 años, 6 años, ¿no? Acá por suerte que Digemid ya nos está ayudando porque cada vez está pidiendo, digamos, que hay un médico que refrende esta indicación. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo para controlar como fue en Estados Unidos también, ¿no? Cuando se hicieron los ajustes ahí por, por las zonas que tienen que ver el control, pues eso hace mucho para evitar esto, ¿no? En función al tiempo, mientras más tiempo, a los 4 o 6 meses de uso, ya más del 50% va a desarrollar una dependencia, ¿no? Y las benzodiazepinas que tienen más riesgo son las de alta potencia y las de alta eliminación. Las de alta potencia son cortas, especialmente alprazolam, midazolam, y las de alta liposolubilidad, la más liposoluble de todas, es decir, liposolubilidad significa de que va a entrar mucho más rápido al cerebro. La benzodiazepina que entra más rápido es el diazepam, ¿no? Para que ustedes vean el diazepam altamente, o sea, ingresa rápidamente al cerebro y por lo tanto su accionar es más rápido. El otro aspecto es a mayor de edad, más riesgo. Claro, porque a mayor de edad vamos a tener más patología médica. El 80% de los ancianos tienen problemas básicamente por patología múltiple. Y esta patología múltiple trae problemas muchas veces de ansiedad, problemas de sueño, ¿no? Los síndromes dolorosos también, problemas de sueño. Y evidentemente esto se asocia mucho más al riesgo de engancharse en una vez. Tras la severidad del trastorno de ansiedad, 20-50% de los cuadros ansiosos no responden a tratamiento. Y ahí viene el tema. Entonces, no responde al tratamiento, entonces el paciente empieza a abusar de las benzodiazepinas para tratar de controlar la ansiedad, y lo propio en los cuadros depresivos, entre 30 y 40% no responden o son refractarios, de tal manera de que estos cuadros tienen altos niveles de ansiedad, altos niveles de sueño, y ahí realmente hay que utilizar otro tipo, pues, de medicamentos. Los medicamentos alternativos, porque tenemos cuadros de este tipo, está pues pregabalina, está quetiapina, está otros elementos que podemos utilizar en lugar de las benzos para tratar de ayudar en estos casos complejos, porque estos son los famosos casos complejos en donde ya tenemos que tener una expertise para ver qué medicamento puedo utilizar cuando la ansiedad o el insomnio es crónico. Y tenemos también antipsicóticos como levomepromacina, que puede ir desde un octavo de dosis hasta medio, una, sin ningún problema, si es que no hay problemas cardiovasculares, y realmente perfectamente se puede manejar un problema, por ejemplo, de un paciente bipolar con problemas serios de sueño o una persona con déficit de atención que nunca ha dormido porque siempre ha dormido 3-4 horas y realmente un problema grave de insomnio, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente tenemos que ver qué es lo que le vamos a dar en estos casos complejos que ya es la cuestión individualizada. La severidad de los estresores psicosociales, a mayores estresores psicosociales más riesgo. Antecedente familiar de alcoholismo y dependencia de drogas, evidentemente mucho mayor. Y otra patología psiquiátrica o somática refractaria. Las benzodiazepinas, cuando se usan a largo plazo, mayor riesgo de accidentes, mayor riesgo de sobredosis fatal, como ustedes ven particularmente cuando hay opioides, por ejemplo, ¿no? O cuando hay uso combinado de depresores, mayor riesgo de conducta suicida, especialmente con depresión, mayor riesgo de conducta agresivo de asalto, mayor riesgo de actos antisociales y mayor riesgo de desarmonía conyugal específicamente, ¿no? Mayor riesgo de pérdida de trabajo, mayor desempleo, mayor trabajo por enfermedad, mayor costo por uso de servicios, hospitalizaciones y admisiones, efectos adversos en el embarazo y en el recién nacido, mayor riesgo de dependencia y potencial de abuso, y costo por prescripción y costo por juicios, ¿no? Este es básicamente el metabolismo. Acá fundamentalmente lo que ustedes acá me interesa, mire, diazepam, el nordiazepam, 30-200 horas, ¿sí? Acá esto lo tenemos acá. Alprazolam, fíjense, claro, es de acción corto intermedia, ¿no?
Tenemos el bromazepam, también 10 a 20 horas, ¿no? Y después los de acción ya, claro, esto no lo tenemos, ¿no? Benzodiazepinas con nitrazepam no, la tuvimos un tiempo ya, midazolam sí todavía lo tenemos para uso especialmente en emergencias, sí, va muy bien, ¿no? Esto es básicamente la toxicidad cerebelosa, especialmente problemas de equilibrio y específicamente los problemas de sedación diurna asociada con uso a largo plazo, ¿no? Y la toxicidad psicomotora, tiempo de reacción prolongada, es decir, el paciente se demora para respondernos, disminución de la velocidad y fineza en la conducta motora, y la famosa amnesia anterógrada. Por eso fue que digamos, las benzodiazepinas, algunos hipnóticos fueron, el famoso Somese, fue quitado en Europa por esta amnesia anterógrada, es decir, que yo tomaba el benzodiazepínico en la noche y en la mañana siguiente no me acordaba gran parte de las cosas que había hecho, ¿no? Entonces, es por efecto evidentemente medicamentoso, ¿no? Eh, y acá ustedes ven acción prolongada, diazepam, clonazepam, como ustedes ven, ¿no? Ketazolam, que también lo tenemos en el mercado, ¿no? Ketazolam lo tenemos. Y de acción corta, alprazolam, lorazepam, triazolam lo tuvimos, ya no lo tenemos, midazolam, sí lo tenemos, bromazepam también, ¿no? Y las abstinencias, básicamente, específicamente abstinencias a corto plazo, específicamente cuando uno ha utilizado por poco tiempo. Usualmente hay síntomas de insomnio de rebote, ¿no? Si es que uno lo ha tomado por algunas semanas, ¿no? Y usualmente cuando uno evalúa hacia el tiempo, la reaparición del cuadro ansioso por lo general se da la segunda, tercera semana después que uno suprime la benzodiazepina, ¿no? Y sin embargo, cuando uno suprime bruscamente la benzodiazepina, casi el 80% de los pacientes van a tener cuadros de ansiedad marcada, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de supresión por benzodiazepinas? Tenemos los cuadros leves o moderados, que son ansiedad, inquietud. Lo más llamativo acá son los problemas básicamente de hipersensibilidad al ruido, a la luz, la cefalea, el dolor de cabeza, ¿no? Los mareos que se pueden dar cuando uno deja. Y lo otro también, los problemas básicamente de la famosa ataxia perceptual, que es como que uno está caminando encima de, este, como que el piso se mueve, ¿no? Pero hay insomnio marcado, ¿no? Y esto es, digamos, lo clásico que hace que nuevamente la persona vuelva a consumir. Y hay casos graves en donde hay psicosis, hay cuadro de delirio y alucinaciones, especialmente estamos hablando de benzodiazepinas a dosis altas, ¿ah? O sea, 10, 15, 20 tabletas de benzodiazepina que uno lo suprime bruscamente, el paciente puede convulsionar, si uno baja muy rápido la benzodiazepina. Si uno utiliza una benzodiazepina de acción corta, el cuadro de abstinencia se da en los primeros 4 días. Pero si la benzodiazepina de acción prolongada, como el diazepam, el clonazepam, recién al casi sexto, octavo día, recién se va a empezar la supresión, los síntomas de supresión por la benzodiazepina, y el cuadro puede durar hasta 4 semanas, como ustedes ven, ¿no? 4 semanas, por eso, usualmente en ese momento, lo más adecuado es esto, ¿no? Convulsiones, por lo general, se dan en dosis altas, como ustedes ven, diazepam 77 miligramos, lorazepam 7.5, o sea, y es por lo general en dosis muy altas y supresión brusca, ¿no? En los 80, fíjense, de 1.5 a 10 miligramos, 2 a 18 meses, convulsiones del 50%, especialmente cuando se suprimían, en los casos reporten. Luego, básicamente los síntomas de supresión, especialmente tras admisión prolongada, ¿no? Empiezan a aparecer entre 90 y 20 días, y esto es básicamente hipersensibilidad a los estímulos acústicos, despersonalización, insomnio, y esto es cuando uno está utilizando años la benzodiazepina, entonces vamos a tener un cuadro menor, pero que tiene una serie de síntomas ansiosos, depresivos, que se pueden extender hasta 45 días después que uno ha dejado, y por eso usualmente la tendencia es actualmente a ir bajando poco a poco, ¿no? Acá son ya rarezas, particularmente si es algo interesante el tinnitus. Hay muchos casos, el tinnitus ha sido reportado, como cuando uno suspende la benzodiazepina aparece el tinnitus que se puede percibir a 6 a 12 meses después del tratamiento. Y a veces pueden haber parestesias crónicas también, sintomatológicas intestinales. Ahora, lo primero que hay que hacer con un tratamiento para las benzodiazepinas, primero es manejar el trastorno psiquiátrico. Este es el esquema que ustedes ven, que es lo que se utiliza actualmente para desintoxicar a una persona, el esquema de intervención.
Entonces, lo primero que uno va es primero qué es lo que tiene el paciente primero. Y después que uno estabilice el cuadro, recién va a empezar a bajar la benzodiazepina. No sé, si el paciente está tomando, por decir, tres tabletas de clonazepam de 2 miligramos, ya hace 4 o 5 meses, lo que ustedes quieran, y tiene un cuadro ansioso severo, yo voy a seguirle dando esos 3 medicinas, pero inicialmente lo que voy a centrarme es primero estabilizar el cuadro de base. Una vez que yo estabilice el cuadro ansioso, llámese pánico, ansiedad generalizada o cuadros ansiosos mixtos, entonces recién voy a empezar a bajar la benzodiazepina, porque si yo bajo la benzodiazepina mientras que trato, el cuadro se me va a complicar seriamente. Entonces, ojo, primero tratamos lo psiquiátrico y en los casos médicos, lo primero que tenemos que ver, y acá si es un cuadro doloroso, primero, ¿quién nos va a ayudar? Pues tiene que ver el neurólogo, el oncólogo, o nos tiene que ayudar la persona que maneja bien el tema de opiáceos. Eso no lo puede hacer ni el psiquiatra, ni tampoco lo puede hacer el médico general, tiene que hacerlo el especialista que maneje el cuadro doloroso. Y ustedes saben, para cuadros dolorosos hay una serie de tratamientos, tanto locales, médicos, de anestesia, que pueden ayudar muchísimo para que ese dolor baje. Si ese dolor no baja y yo quiero bajarle la benzodiazepina al paciente, lo único que voy a hacer es que voy a empeorar el caso. Entonces, fíjense cómo la cosa se nos empieza a complicar porque las condiciones médicas tienen que ser tratadas, estabilizadas, pero el ojo es la parte básicamente psiquiátrica general y ya después de ahí ya uno va bajando poco a poco, ¿no? Lo que más vamos a tener a nivel de atención primaria, a nivel de la población general, es la dependencia a dosis bajas, que es usualmente la que usualmente el médico general, el médico no especialista va a encontrar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, claro, estabilizar las condiciones físicas o psiquiátricas y de ahí, una vez que ya empieza uno a bajar, y ustedes ven, por ejemplo, acá este es un algoritmo, digamos, de Europa, en donde se ve específicamente, ¿no? Cómo uno empieza primero a evaluar los cuadros básicamente de sueño, los cuadros de ansiedad, tratando uno específicamente de estabilizar y estos cuadros, y después empieza a la famosa, acá ellos le llaman la deprescripción, es decir, un término de cómo uno va bajando, y usualmente en mayores de 65 años, fíjense, usualmente se recomienda de todas maneras bajar las benzodiazepinas cuando tienen mayores de 65 años, y por lo general la bajada la hablan cada 2 semanas, dependiendo de la evolución. Pero una vez estas bajadas de cada 2 semanas es lo que van a encontrar ustedes en casi todos los programas de desintoxicación por benzodiazepinas, pero una vez estabilizada la condición de base. Esta condición de base primero se estabiliza. Esto puede durar 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas. Una vez que yo estabilizo eso, recién yo voy a bajar la benzo, ¿no? Y ya con eso mi éxito va a ser muy alto, ¿no? Entonces ahí empiezo cada 2 semanas, un cuartito de dosis, poquito a poquito, ¿no? Y de esa manera vamos viendo y monitorizando los síntomas de supresión. ¿Cuáles son los síntomas de supresión? Si bajo muy rápido, problema de sueño. Si bajo muy rápido, ansiedad matutina o ansiedad diurna, y que son los 2 elementos que yo tengo que medir. En la medida que yo mide eso, la probabilidad de éxito es altísima. Como ustedes ven, básicamente reducción progresiva, estos son los estudios metaanalíticos, es a 10 semanas versus abrupta, se ha visto que la reducción progresiva es la más recomendada. Acá el medicamento que más se ha estudiado, básicamente carbamazepina, que se ha visto que tiene una acción específica, pero carbamazepina el problema que tiene, pues es que es un anticonvulsivo sucio, como le llamamos nosotros en el área de la psicofarmacología. ¿Por qué? Porque produce mucha inducción enzimática. Entonces, si tenemos un adulto mayor con N cantidad de problemas de corazón, entonces carbamazepina, yo le diría mejor ni la miren porque nos va a alterar el resto de medicaciones hacia adelante, ¿no? Después, como ustedes ven, este es un metaanálisis de todos los estudios que se han hecho, cómo se reduce, desde el 2003, 95, 2004, y cómo ven ustedes, fíjense, se repite 25 cada 1 o 2 semanas, cada 2 semanas, cada 2 semanas, cada 2 semanas. Entonces, ¿cuál es el norte? Cada 2 a 3 semanas se va bajando según la tolerancia del paciente, pero una vez estabilizado la condición de base. Luego, acá fíjense otro estudio en donde también se ve el uso de la imipramina, ¿no? Consistente, se vio que la que mejor utilizar era un antidepresivo,
¿no? Y esto aparentemente, claro, en la desintoxicación esto tiene una explicación muy clara, pues porque si yo utilizo imipramina le va a coger a ustedes todos los cuadros ansiosos, todos los cuadros depresivos. Entonces, realmente, si yo le doy al paciente que tiene problemas de benzos un antidepresivo, ¿no? Muy probablemente va a responder bastante bien. El otro es que la terapia cognitivo-conductual sistemática, la tasa de éxito, fíjense, de 58 a 62%, es la terapia más poderosa que existe, ¿no? O sea que definitivamente en psicoterapia ahí estamos casi, fíjense, tan igual como medicación específica. El otro dato importante, específicamente, fíjense, es hacer ya para intervenir en la historia de uso de sedantes hipnóticos, obtener los datos fehacientes del uso de otras drogas, evaluación de la comorbilidad, de lo que hacía, los antecedentes médicos y uso de sustancias en la familia, la historia, el examen físico, el examen mental completo, los toxicológicos, especialmente en personas que puedan estar consumiendo otras drogas, el contexto adecuado para el caso, si requiere ser hospitalizado o si se puede hacer la desintoxicación ambulatoria, ¿no? En el contexto usualmente hospitalario, esto es ya para casos complejos, esto no me voy a reducir acá, sino y el policonsumidor de drogas también para casos ya de especialista, en donde ya entramos en cuadros ya mucho más específicos. Y esto es las tablas, esta es una tabla en donde la conversión, porque ustedes tienen que ir convirtiendo el benzodiazepínico de acción corta, el diazepam, como ustedes ven en clonazepam, 0,5 clonazepam equivale casi a 10 miligramos de diazepam. Y ustedes se van dando cuenta, 0,5 a 10 miligramos, fíjense, 0,5 a 10 miligramos. Entonces al paciente cuando viene con 1 miligramo de alprazolam, usted está tomando 20 miligramos de diazepam. Entonces el paciente recién se da cuenta de lo que está tomando, ¿no? Entonces la tabla lo que nos ayuda es para la conversión y también para la educación. El paciente se da cuenta, aparentemente dice, estoy tomando bien poquito, ¿no? Pero cuando hacemos la conversión con diazepam, la situación es muchísimo más impactante y mucho más clara, ¿no? Entonces, reducción progresiva, como ustedes ven, básicamente cada 6 a 12 semanas. Y las benzodiazepinas, básicamente, claro, se hace la conversión, como ustedes ven, acciones prolongadas y se va bajando poco a poco. Carbamazepina, como les digo, ha tenido un accionar, pero particularmente más en persona joven, no tanto en persona mayor. Valproato hay unos reportes casos, pero tampoco no tiene mucho peso. Gabapentina sí se está utilizando bastante. Estos fueron los primeros casos de reporte. Gabapentina tiene la ventaja de que es una medicina bastante benevolente y sí puede ser utilizada como medio para ir bajando progresivamente la medicina, ¿no? La terapia cognitiva, esto sí es la que más fuerte tiene, con tasa de éxito por encima del 58 a 62%. Y finalmente acá, fíjense lo que yo quería destacar era, acá, fíjense, imipramina y buspirona, el tratamiento de pacientes con ansiedad generalizada, que continúan a largo plazo, como ustedes ven, aquellos que tomaban la terapia combinada con antidepresivo, él iba muchísimo mejor versus el placebo, 82 pero 37. Y el otro dato es melatonina. También melatonina es muy, muy adecuada. Las melatoninas, particularmente las americanas, son muy buenas, ¿no? Pero especialmente la dosis de adulto va entre 5 a 10 miligramos, ¿ah? Pero usualmente en dosis así de ese tipo, 5 a 10 miligramos, ¿ah? Dosis de 0,5, 1, eso no hace nada, eso es para niños. Pero sí puede ser muy buena cuando estamos en la fase de bajada, muy, muy adecuada, ¿no? Como ustedes ven, el problema de benzodiazepina es un problema bastante prevalente. Los factores de riesgo se vinculan a la práctica de automedicación, el tipo de benzodiazepinas y la erupción de uso y antecedentes de abuso de sustancias. La comorbilidad de la benzodiazepina es la norma. Es decir, lo primero es que veamos qué es lo que hay debajo y tratemos el cuadro afectivo, ansioso, psicosomático, a veces maltratado, y el impacto socioeconómico de uso a largo plazo van desde complicaciones médicas, accidentes, caídas, mayor reducicida, agresividad, etc. La farmacodinamia está relacionada al sistema GABA. La importancia de conocer la vía media es importante para saber realmente explicar y educar al paciente, ¿no? De cómo está tomando. Y los síndromes de benzodiazepinas van a asociarse usualmente, especialmente tanto a corto, pero especialmente a largo plazo el uso de las mismas. Y los síndromes de abstinencia prolongados
usualmente las parestesias y los problemas estinitos son particularmente notorios. El abordaje de las benzodiazepinas son de naturaleza compleja, son alta comorbilidad, ¿no? Y los diversos abordajes, tanto hospitalarios como ambulatorios, van a depender del tipo del paciente y de su comunidad asociada. Los programas de desintoxicación ambulatoria pueden ser mediante reducción progresiva, es lo que más vamos a encontrar en el médico general, reducción progresiva de las benzos y conversión a otra benzodiazepinas prolongada, y así ir bajando poco a poco, ¿no? Los estudios metaanálogos revelan que la desintoxicación a largo plazo es factible mediante reducción progresiva y apoyo de terapia cognitiva conductual asociada al problema básicamente del manejo de la condición de base. Muy bien, realmente como ustedes ven, como ustedes ven básicamente esta situación es bastante compleja y necesitamos definitivamente tomar conciencia del riesgo que se puede dar en este sentido. Bien. Doctor Saavedra, muchas gracias. Hay muchas preguntas y yo quisiera empezar recordando que las benzodiazepinas son medicamentos descritos como aquellos que calman o sedan a la persona. Entonces, dentro de esos calmantes o sedantes, o que también les llaman, no sé si mal llamados, usted dirá, doctor, hipnóticos, está, como decía el doctor, el Valium, que es el famoso diazepam, que lo tenemos en nuestro medio en 5 y 10 miligramos. Está el alprazolam, que es ampliamente usado, que vendría a ser el Xanax, y está el clonazepam con diferentes nombres comerciales. La pregunta, doctor, una de las preguntas es, ¿por qué es más frecuente el consumo del alprazolam o de estas benzodiazepinas en las mujeres? ¿Por qué más que en los hombres? Claro, bueno, la respuesta es bien, es bien sencilla. Lo que pasa es que cuando nosotros realizamos la epidemiología, digamos, de los trastornos mentales, como ustedes saben, más o menos 20-30% de la población tiene un problema de esta naturaleza. Cuando vemos la tasa específicamente entre hombres y mujeres, las mujeres usualmente tienen casi el doble de tasa, ¿no? En cuanto a ansiedad de los cuadros ansiosos y los cuadros depresivos. Ahora, ¿cuál es la razón? La razón es cuando nosotros vemos la problemática psicosocial más grave que tenemos es violencia doméstica. La violencia doméstica en este momento en nuestro país está alrededor del 40 a 50% de las mujeres sufren violencia. Y esto es un problema grave, no solamente se da en jóvenes, adultos, sino adultos mayores. Entonces, ¿quién es la que más recibe este asunto? La mujer, ¿no? Entonces, realmente esta variable, que es una variable internacional, ¿ah? Que no es solamente nuestra, sino es una variable altísima, es una variable que muy probablemente hace que la mujer pues tenga que hacer 2, 3, 4 roles cuando realmente la situación se da, pues la separación, se da usualmente este tipo de situaciones y complica sobremanera la vida, ¿no? La vida de la persona. Muy probablemente ahí está gran parte de la génesis, porque la mujer tiene más problemas de ansiedad, más problemas de depresión, y evidentemente también el tema del machismo, el tema de la cultura, que también influye sobremanera en ese sentido. Por suerte que ahora está muy fuerte este tema de la historia de la mujer y todo el tema, digamos, de los apoyos para tratar de que esta situación pues se pueda empezar a controlar, ¿no? Pero todavía tenemos mucho trabajo, ¿no? O sea, ahí todavía estamos con las cifras de 40%, son altísimas, ¿no? Y estamos hablando de salud pública. Invitamos a todos los participantes que por favor vayan haciendo todas las preguntas que consideren. Otra de las preguntas está relacionada, doctor, a el insomnio que usted habló, el insomnio situacional. En los adultos mayores es frecuente que el sueño se reduzca en número de horas en comparación a la cantidad de horas que dormía cuando era más joven.
Entonces, cuando hay esta reducción, ¿es necesario tomar algo para dormir? ¿Y qué significa, si usted nos pudiera hablar nuevamente, qué es el insomnio situacional? Claro, el insomnio situacional es básicamente un insomnio en el cual específicamente es una situación reactiva, no es porque insomnio crónico implica ya, digamos, más de un mes de duración, ¿no? El insomnio situacional puede ser apenas unos días, que puede ser por una situación, un estresor, ya sea un duelo, puede ser un estresor ambiental, un estresor económico, que puede generar problemas básicamente de sueño. Ahora acá lo que uno recomienda es primero, como ustedes ven en las guías, les habla primero todo lo psicosocial, todo lo higiene del sueño, es decir, la higiene del sueño significa pues que yo no me vaya a acostar con el celular, que no me vaya a acostar pues con la televisión, no me vaya a acostar realmente comiendo una comida muy marcada, o no me vaya a acostar después que he hecho pues he estado haciendo una caminata intensa, porque todo eso me va a estimular. Entonces, lo primero que yo tengo que controlar es eso, ¿no? Entonces, a veces con eso hago bastante, porque a veces sigo, pienso y pienso y pienso, ¿no? Entonces, las medidas psicosociales son en primera instancia. Ya si eso no funciona, bueno, uno va de lo natural de lo natural, que básicamente puede ser muy asequible, como por ejemplo, todo lo que es Guaguasana Relax, todo lo que es este tipo de elementos que no crean que es placebo, si tienen terpenos, si tienen realmente, y tienen psicotrópicos, pero son psicotrópicos menores. 3 o 4 guaguasanas para un insomnio transitorio ayuda, y es mucho mejor pues que yo le vaya a pretender dar pues un alprazolam al paciente por una cosa así. Ahí sí realmente puedo tener problemas, ¿no? Y si ya eso no me funciona, pues el siguiente nivel es melatonina. Y melatonina es de venta libre. Es venta libre en Estados Unidos, venta libre en todo el mundo. Este, que es realmente una versión definitivamente útil también para insomnios transitorios, ¿no? Y ustedes saben que melatonina cada vez está teniendo una injerencia muy fuerte a nivel de investigación, porque al final, aparte de ser la hormona del sueño, también es un antioxidante ya altamente reconocido. Entonces, definitivamente es muy bueno, y básicamente hasta que pase el tema, ¿no? Si ya pasan los días y después la persona sigue con el problema de sueño, ya probablemente está haciendo alguna complicación emocional que hay que tratar, ¿no? Porque a veces uno puede empezar algo situacional y termina pues con un cuadro ansioso, con un cuadro de pánico, un cuadro depresivo, ¿no? Entonces ya eso ya no es pues, ya no es situación, sino lo normal es que eso vaya bajando. Si ya la situación ha estado pasando, ya me voy adaptando. Y el siguiente nivel es pues el apoyo psicológico. El apoyo psicológico, el psicólogo que me puede escuchar, que me puede orientar, que me puede decir, y que definitivamente yo a través de eso puedo manejar y gerenciar mejor mis emociones. Y con eso de repente ya salgo del asunto y ahí nomás queda la situación, porque es muy fácil agarrar y prescribir y después uno se queda enganchado en el asunto. Otra pregunta, doctor. Aquí hay, Manuel nos comenta, mi papá toma el prazolam, pues no puede dormir desde hace 2 años. Hay veces que deja de tomar y puede dormir, pero luego regresa a tomar para poder dormir. Quiere decir que de repente un día no duerme bien y después ya no puede dormir. ¿Qué otro medicamento menos dañino podría tomar? Ha probado melatonina, pero no funciona. Ya tiene Claro, 2 años tomando alprazolam. claro. La primera posibilidad, fíjense que su papá tenga una ansiedad generalizada, el famoso TAC. ¿Qué cosa significa el TAC? El TAC es trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se confunde con el estrés. Entonces la persona dice, yo estoy estresado. ¿Qué significa estresado? Todo el tiempo paro preocupado, constante paro preocupado, que mi hijo, que mi hija, que mi nieto, que mi... Entonces, si yo tengo ese perfil, muy probablemente ese pues ansiedad generalizada. El diagnóstico de ansiedad generalizada es la preocupación desmedida, exagerada por la persona, asociada a una serie de síntomas psicosomáticos, dentro de los cuales está el insomnio. Aparte del insomnio está dolor de cabeza,
malestares, que se me adormece acá, que se adormece allá, y entonces empiezo con todos esos síntomas de somatización que son clásicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratarle esa situación, porque claro, una benzodiazepina tomada a largo plazo, la melatonina no le va a hacer ni cosquillas, no le va a hacer nada, porque no se puede hacer, no se puede, no va, porque ya la persona se habituó. Ya con 2 años de tratamiento ya hay que hacer primero una reducción progresiva, y una reducción progresiva, si solamente es un mal uso nada más, y no ya pensando benignamente, que no tenga nada, entonces la bajada es un cuartito de dosis cada 2 a 3 semanas, y uno hace la conversión a otro benzodiazepínico de acción un poquito más larga, y uno va bajando poco a poco. Pero junto con eso, siempre es bueno las terapias de relajación, las terapias psicológicas, que van a ayudar muchísimo para que uno realmente baje el estrés. Un poquito de actividad física, un poquito de deporte, ayuda muchísimo para desintoxicar a una persona que está utilizando benzodiazepina de acción prolongada. Ayuda bastante, porque eso va a hacer que uno se canse, y ya cuando llegue ya pues la cosa está más llevadera. Hay otra pregunta, doctor, que piden que por favor usted deslinde o amplíe el uso de las benzodiazepinas y deterioro cognitivo. Hay planteamientos que dicen que el uso crónico de benzodiazepinas, como por ejemplo el prazolam, son factores de riesgo o inducen a la demencia. ¿Es verdad eso, doctor? Claro, miren, la demencia farmacológicamente inducida está reportada por Dens, farmacológicamente, pero ustedes saben de que cuando uno hace la historia natural de un cuadro demencial, ustedes van a encontrar que 30 o 40% antes de que se arreglen los cuadros cognitivos van a ser por cuadros psicosomáticos, cuadros ansiosos, cuadros depresivos, y entonces a veces lo que está detrás de ese uso es básicamente ya los inicios de un cuadro. Entonces, puede haber una asociación, y lo más probable es que sea así, que sea una asociación solamente espuria. Si no, fíjense, ya en Europa tendríamos pues 30, 40% pues de dementes solamente con la data que les he presentado, ¿no? 20, 30% de personas con abuso, digamos, con uso años de benzodiazepinas hace rato se hubiese reportado de que definitivamente las benzodiazepinas tienen un accionar. Y del punto fisiopatológico tendríamos que tener, pues, cuál es el sustento, pues, ¿no? Que la benzodiazepina genere una alteración a nivel, digamos, de la beta amiloide. Si hubiese algo así, en buena hora, ¿no? Pero eso no hay, pues, o sea, realmente, hubo, sí, yo vi algunos estudios, pero me da la impresión de que había una asociación, no se habían medido algunas variables de confusión, y las principales variables de confusión es que hayan ya la persona con cuadros demenciales ya haya empezado con sintomatología ansioso depresiva, por lo cual cae pues en las benzos. Entonces, yo puedo hacer una asociación porque realmente esta persona que es demente tiene más uso de benzos en el tiempo. ¿Y por qué? Porque realmente está tomando pues benzodiazepinas para los síntomas propios del cuadro complicado demencial. Quizá sería bueno aclarar que lo que puede producir la benzodiazepina es la amnesia anterógrada, como dijo el doctor, y eso es olvidos. Entonces la persona toma la benzodiazepina, ¿no? Llámese alprazolam, diazepam, y de repente al día siguiente no se acuerda lo que hizo después de haber tomado la benzodiazepina. Y entonces uno como familiar dice, pero ¿cómo no te acuerdas si dijiste, hiciste, o de repente contestaste, qué sé yo, ¿no? Y uno empieza a confundir y creer que esos olvidos que está presentando la persona son ya demencia, y de repente no es demencia, sino es el efecto secundario, como dijo el doctor, de la amnesia anterógrada. ¿Es así, doctor? O sea, en la medida que la persona tome esa benzodiazepina, va a tener esos olvidos conocidos como amnesia anterógrada. Claro, esa fue casualmente la razón por la cual el triazolam, por ejemplo, lo sacaron pues de una zona de Europa, del Reino Unido, creo que lo sacaron por ese asunto, porque generaba pues
esa reacción al día siguiente, ¿no? Que uno no se acordaba. Y es cierto, esa es la famosa amnesia anterógrada, que uno siempre tiene que ver, pues, ¿no? Y usualmente persona que tiene problemas de memoria y está tomando benzo, pues la primera posibilidad es que sea el benzo, pues, ¿no? Ahora, si de acción prolongada, ya fuimos, pues, si de acción prolongada, ya lo primero que uno le dice, bueno, mire señora, usted está tomando clonazepam y el clonazepam le dura 3 días. Cuando uno le dice eso, o sea que la persona abre los ojos y dice, ¿qué doctor? Y entonces recién toma conciencia, si usted está tomando una medicina que dura 3 días en el cuerpo. Entonces, ¿cómo me va a decir pues que no va a tener problema de memoria? Se me olvidan los lentes, se me olvida esto, se me olvida el otro, y es pues porque realmente está tomando el sedante. Y claro, lo que hay que hacer es tratar la condición de base y bajar el sedante. Así es, porque si yo le quito, fíjense lo que va a pasar, no va a dormir. Y doctor, ya ahora sí, me ha mejorado la memoria, pero no duermo. Entonces, pues no, pues. Y de las benzodiazepinas, ¿cuál es la que más produce estos olvidos de la amnesia anterógrada? Usualmente, fíjense, los reportes eran con acción corta, o sea, el trazolán es de acción corta, Claro. pero se ha reportado también, se da, pues también se puede dar en el resto, pero en menor proporción. Por eso lo sacaron el trazolán de una parte de Europa por ese efecto, ¿no? A pesar de que era de acción corta, fíjense, esa disparidad también se da, pues esas Pero cosas entre raras. los que tenemos en el Perú, ¿cuál Cla- es el que puede Claro, producir más? claro, claro, el que tenemos, los que tenemos en el Perú es alprazolam, que puede sí asociarse también a eso, clonazepam y diazepam, que son de acción prolongadas, usualmente más generan, no tanto amnesias de, las amnesias estas, anterógradas, sino más bien las amnesias de memoria a corto plazo, no que es la que más se altera. Usualmente la alteración por benzo es amnesia a corto plazo, problemas de concentración, atención, y la persona no capta, pues. Entonces, memoria de trabajo también puede estar alterada, ¿no? Por esto, ¿no? Y esto es también importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando hacen neuropsicología. O sea, usualmente en las evaluaciones neuropsicológicas, ojo, por ejemplo, en los neuropsicólogos que uno ve, uno le dice, oye, ¿sabe qué? Usted me pone qué es lo que está tomando ese paciente cuando le está haciendo la evaluación, porque si está tomando una benzo puede tener una serie de variables que salen alteradas, pues, y es por la benzo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está tomando? Adriana, acá tú has hecho una intervención, muchas gracias. Adriana tiene 78 años y dice, tomo alprazolam desde hace muchos años, pero la mitad de pastilla de 0,5. ¿Eso es peligroso para sufrir demencia? Ya lo contestó el doctor, que realmente no es peligroso para que sufras demencia, pero sí te puede producir esos olvidos de que no te acuerdas al día siguiente lo que hiciste en la noche después de tomar el alprazolam. ¿No, doctor? ¿Es así? Claro, y ahí lo otro que también siempre ustedes recuerden, ¿no? Bueno, fíjense, el mundo clínico a veces no es el mundo real, ¿no? El mundo clínico es a veces así, ¿no? Hay personas que pasa el tiempo y bueno, y nunca tuvieron ningún problema, se quedaron con una dosis bajita, nunca le generó problemas, pero tenemos muchos que conforme pasando los años, no ha tenido problemas hasta hace un año, que empieza a notar de que ya un poquito como que no es lo mismo y empieza a tener problemas de memoria y definitivamente o el cuadro ansioso se empeora, entonces ya ahí ya se convierte en un problema, ¿no? Entonces ya uno tiene que proceder con el estándar clásico, primero evaluar qué cosa tiene, ver, estabilizar y después intentar bajar, ¿no? Cuando hay este asunto. Lo otro que sí uno también tiene que cuidar mucho es que, por ejemplo, si uno toma licor puede combinarse. Entonces ahí hay que tener la prevención. Si yo estoy tomando una dosis bien bajita y de repente voy a tomar licor, de repente me puede chocar o el efecto se puede potenciar, ¿no? Entonces puedo sufrir una caída, después de repente tomar un traguito, ¿no? Estando tomando mi benzodiazepínico, ¿no? Entonces, esas cosas sí hay que tener en cuenta y evidentemente, los problemas médicos que pueden asociarse, que pueden, digamos, vincularse con algunos otros, sedantes. Por ejemplo, Eso, los antihistamínicos también aumentan, pues los antihistamínicos que para problemas alérgicos y también ustedes saben acá en el mercado también tenemos un antihistamínico hipnótico, se llama la dormirina que es pues la hidroxicina,
de 25 miligramos, que sirve, sí, para casos también, digamos, de insomnio corto, pero transitorio también, ¿no? Transitorio. Doctora, aquí hay otra pregunta respecto a la quetiapina. ¿Cuál es el uso en el caso del sueño de la quetiapina? Bueno, la quetiapina es un antipsicótico. ¿Aló, aló? Sí, sí, te escuchamos. Claro, la quetiapina es un antipsicótico. A dosis bajas, estamos hablando menos de 100 miligramos. Dosis, por ejemplo, en el adulto mayor va entre 50 y 150, ¿no? Usualmente se puede utilizar como hipnótico transitorio, sí se puede utilizar, pero definitivamente, claro, ya utilizar un antipsicótico para sueño, ya un poquito como que estamos saliendo de la línea, ¿no? Estamos saliendo de la línea, salvo que la persona sea bipolar. O sea, si la persona es bipolar, a veces uno nota que de repente, claro, ya no toma 50, toma 100, 150 y está súper bien. La persona está, me siento muy bien, doctor, porque ustedes saben que la quetiapina en el cuerpo se convierte en norquetiapina, que es un antidepresivo, y quetiapina es un buen estabilizante para bipolaridad. Cuando la bipolaridad no es severa, a veces la persona se nivela, se estabiliza y resulta que una persona que está tomando 150, 200 miligramos y está muy bien, muy probablemente tenga pues un cuadro bipolar no identificado, ¿no? Lo otro con quetiapina es buena en el adulto mayor, en el adulto joven un poquito que el problema serio es apetito. Y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque de repente pues el apetito es voraz y después pues en la noche se levanta a comer, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo nunca comí así y resulta que después que estoy con la quetiapina, tengo un apetito tremendo y ya empiezan pues todos los problemas metabólicos, los problemas pues que se pueden dar ya por sobrealimentación. Doctor, y otro comentario que hacen acá es que en los centros geriátricos con frecuencia mezclan benzodiazepinas con otros medicamentos psicotrópicos. ¿Y cuáles son los riesgos de todo esto, no? Hacen un cóctel de medicamentos para tener al paciente tranquilo y dormido. Claro, bueno, ahí definitivamente ya viene la praxis del psiquiatra, pues, ¿no? Del psiquiatra, del que prescribe, ¿no? Porque evidentemente, claro, ¿tenemos casos refractarios? Sí tenemos casos refractarios. Por ejemplo, tenemos casos, claro, ya se supone si el paciente está en un centro geriátrico, la probabilidad de ser, pues, tener un cuadro de demencia, pues, es muy alto. Entonces ahí sí más bien hay que tener mucho cuidado con en los casos básicamente benzodiazepínicos, porque estos de todas maneras nos van a empeorar el cuadro de memoria, se van a empeorar el cuadro de memoria. Y por el otro lado nos corremos el riesgo también del tema de las caídas, que ya de por sí es una persona sumamente frágil. Entonces, ya ahí sí, más aún tenemos que tratar ahí sí como sea de ir bajando a la mínima expresión, y utilizando psicotrópicos que no tengan esa impronta, ¿no? Y que puedan ser, digamos, alternativos, ¿no? Los alternativos, básicamente para problemas de sueño, eh, pueden ser, pues, por ejemplo, pregabalin es un muy buen medicamento, ¿no? Y no tiene efectos, pues, de sobresedación, ni tampoco tiene efectos, básicamente, este, de, de problemas de coordinación motora, por lo general, se puede dar en la noche y así uno tiene que ir viendo qué medicamento, digamos, puede ser más útil, especialmente si la parte sindrómica, qué parte sindrómica es la que prevalece, ¿no? Porque ustedes tienen también pacientes con demencia que han sido ansiosos toda la vida. Entonces, han sido con su tratamiento clásico, ¿no? Ansiosos toda la vida y que se demencia o deprimidos toda la vida o bipolares toda la vida que se demencian. Entonces, en esos muy probablemente va a tener que continuar parte de su esquema, quizás en una menor dosis, pero probablemente va a tener que continuar parte de su esquema hasta, hasta muy alto avance del cuadro demencial, porque ya venían pues con ese cuadro anterior, ¿no? Entonces, ahí donde uno ve pues por qué los insomnios pueden ser tan graves, porque el paciente resulta que tenía una historia de un cuadro ansioso de toda la vida,
que tenía tomado sus antidepresivos, sus ansiolíticos, y uno dice, pues, oye, pero ¿por qué este caso es tan problemático y no me responde al estándar clásico? Y es porque realmente ha sido un cuadro ansioso de larga data o un cuadro psiquiátrico de larga data, ¿no? Que se ha demenciado, ¿no? Todos se pueden demenciar. Doctor, ¿cuál es la reacción cruzada entre alcohol y benzodiazepina? O sea, ¿el alcohol tiene el mismo efecto que una benzodiazepina, de tomarse un trago y uno se calma, se tranquiliza? O sea, ¿cómo es ese Claro, mecanismo? la famosa tolerancia cruzada, ese es el término tolerancia cruzada, se refiere al tema básicamente por el cual una droga, en este caso el alcohol, por ejemplo, como actúa en la misma molécula, como habíamos visto, ustedes han visto la molécula, en la misma molécula actúa también las benzodiazepinas y actúan los barbitúricos. Entonces, si la persona se vuelve dependiente al licor, y la persona hace un cuadro de abstinencia, ¿no? Entonces yo voy a utilizar la tolerancia cruzada dándole un benzodiazepínico, ¿para qué? Para manejar el síndrome de supresión. Y entonces yo le doy el benzodiazepínico y esa abstinencia se va a estabilizar con el benzodiazepínico, ¿no? Completamente, porque hay una tolerancia cruzada con un depresor que actúa al mismo nivel, ¿no? De tal manera de que así es como definitivamente se da este tema de las famosas tolerancias cruzadas, en donde realmente uno observa eso. Lo otro que uno observa, y eso ya clínicamente, por ejemplo, ¿no? Va al odontólogo, ¿no? O se tiene que hacer un examen, digamos, de una endoscopía, y resulta que la persona está tomando mucho licor, ¿no? Y resulta que viene viene el anestesista y ya le ha puesto un midazolam, le pone otro midazolam, y el paciente está despierto, hablando, conversando. ¿Qué? Oye, le digo, oye, ¿qué le pasa a usted? Oye, usted toma mucho, y resulta el paciente pues está tomando mucho y no le hace nada, entonces tiene que hacer una combinación con otro anestésico para realmente generar el tema, y eso es por típica tolerancia cruzada, pues, O porque sea, los dos, en este caso, el midazolam, por ejemplo, que se utiliza para esto, y el alcohol, los dos actúan al mismo nivel. Entonces se da una tolerancia cruzada en el sentido que se necesita más dosis de midazolam para obtener el mismo efecto que, que generaba pues la habituación por el alcohol. por favor, si pueden apagar su micro, alguien está hablando mientras el doctor da las explicaciones y no se puede escuchar bien al doctor. Mucho agradeceríamos, porque es difícil tener un invitado de lujo como el doctor. Otra pregunta, doctor, quiere decir, porque hay muchos pacientes que llegan y dicen, doctora, mañana es el cumpleaños de mi papá y se va a tomar un traguito, entonces le quitamos el medicamento de la noche. Usualmente, fíjense, cuando están tomando una benzo, si están tomando una benzo de acción corta y es una dosis, usualmente si va a tomar un poco y el paciente no tiene, porque ustedes saben que cuál es el punto de límite en el adulto mayor de licor, no más de 3 tragos por ocasión, si es que es la persona sana. Si la persona tiene alguna complicación, eso puede bajar a 1 a 2. ¿No? Pero un trago, ¿no? Sí puede tomarlo, y si toma un benzo puede hacer, pues si está tomando, por ejemplo, media tableta de alprazolam, sí puede prescindirla, porque va a tomar una copa o de repente un traguito, una cosa así, ¿no? Sí es factible, ¿no? Pero siempre y cuando uno, ya en la clínica vea, ¿no? Porque de repente, bueno, mire, usted está tomando una tabletita y ya, si va a tomar, solamente no tome la tableta ahora, pero si usted llega a su cama y de repente, pues, doctor, estaba así media hora o so, entonces en lugar de una, tómese la mitad nomás, tómese un poco menos, ¿no? Porque puede pasar eso, de que realmente, claro, no logre dormir y tenga que tomar una dosis más baja de la que tomaba, ¿no? Por el tema del, del efecto del licor, porque el licor solamente, como ustedes saben, dura pues un par de horas nomás, y después desaparece el efecto, ¿no? De tal manera que como hipnótico, el alcohol pues no sirve.
todas las personas que empezaron así con el alcohol como hipnótico terminaron pues en el alcoholismo y su sueño no se reguló. Y doctor, ¿qué hay del Solpidem, de la Sopiclona, que son medicamentos que también se prescriben ampliamente y con diferentes nombres comerciales, Claro, Dormel, Noxinductal, etcétera, ¿no? claro. Y bueno, la ventaja con estos es que no tienen tanto el efecto de coordinación motora, aun cuando sí se dan los problemas, inclusive los estudios fuertes hablan de que sí puede haber mayor riesgo de fracturas y ese asunto, pero la tasa es menor porque su accionar no es tanto como un avenzo, que sí puede traer eso, ¿no? Entonces en ese sentido sí habría que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, Solpiden, básicamente el Solpiden el Solpiden que tenemos nosotros en el mercado es de acción corta, ¿no? 2 horas. Hay en Estados Unidos el Solpiden de acción prolongada, ¿no? Pero el que tenemos nosotros es un inductor nada más. Y el otro es básicamente la esopiclona, que sí son de acción prolongada, sopiclona, que también es de acción, digamos, de 8 horas. El que más he estudiado acción en términos prolongados es la esopiclona, que inclusive se puede dar, en los estudios dicen pues algunos meses, ¿no? Pero es de lo que hablan pues la farmacopea, digamos, del producto, pero realmente el estándar es no más de 4 semanas, ¿no? Y si ya el insomnio persiste más allá de las 4 semanas, hay que ver de que tengo otro problema, ¿no? Entonces tratemos el otro problema para evitar que no lo dejemos pegado a, digamos, a lo que nos puede decir la casa comercial, ¿no? Que nos dice, no, lo puede utilizar usted por 6 meses y no pasa nada, no produce dependencia, porque así sale, ¿no? Pero no, 3, 4 semanas no cede, ya tenemos que pensar que tenga usualmente otro problema y veamos qué problema tiene, lo tratamos y después le bajamos con tranquilidad el hipnótico. Rápidamente, doctor. María Elena pregunta, la quetiapina en paciente bipolar, 100 miligramos atenúa la depresión bipolar. Bueno, fíjense, hay casos, se supone que por lo general, depresión bipolar, estamos hablando pues de 200, 300 miligramos, ¿no? 200, 300, pero muchas veces ustedes pueden ver casos menores que con el tiempo, claro, toman 100 miligramos, hay unos que han tomado hasta 50 miligramos, pero pero el paciente quita ese 50 miligramos y se descompensa. Entonces, y a veces eso uno no lo prescribe, ¿no? Claro, uno trata siempre de darle la dosis mínima, ¿no? Pero sí puede pasar eso, ¿ah? Puede pasar eso de que realmente uno, le quiere bajar la dosis a un bipolar y en el bipolar hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno le baja la dosis y el paciente se puede compensar ya sea, o sea, hacia depresión o hacia manía, ¿no? Y ahí sí la situación es súper complicada. Por lo general el bipolar necesita pues combinación, ¿no? La mayor parte de los bipolares van a estar combinación, por ejemplo, valproato con quetiapina, valproato con litio, o en algunos casos más serios, valproato, litio y quetiapina, ¿no? Es frecuente que ustedes encuentren ese tipo de cosas y hay un 30% de bipolares que tienen cuadros de ansiedad crónica y a veces lastimosamente necesitan un relajante tipo o pregabalina o gabapentina por el cuadro ansioso fuerte que pueden tener, ¿no? De tal manera de que ya estamos hablando de los complicados, ¿no? Claro. Entonces, así es más o menos, pero tienen ustedes aquellos menores que de repente están funcionando con dosis muy bajas, que las están utilizando ya hace tiempo y que sí los estabilizan. Y lo clásico es que en el bipolar, ¿no? Lo clásico es que dice, doctor, yo no tomo mi quetiapina de 100 y no duermo y me empiezo a poner mal, me empiezo irritable, me empiezo a poner así, entonces ya estamos hablando de una manía disfórica, pues, ¿no? Eh, y toma su quetiapina y está estable, tranquilo, no hay nada. Esa es la cara típica de un bipolar, ¿ah? Cuando deja la medicina, uno nota del cuadro que se empieza a pelear con medio mundo, se pone irritable, se pone así, ya eso pues
ya inestabilidad afectiva, ya es pues una bipolaridad disfórica clásica, es una forma, digamos, frecuente que se puede dar. Aquí hay otra pregunta relacionada al alcohol que ya contestó el doctor. ¿En qué medida interfiere con las de benzodiazepinas? Ya habló el doctor. De repente vamos a tener que invitar al doctor para que en otra oportunidad tenga la gentileza de darnos una conferencia sobre uso, abuso y dependencia de alcohol, porque también uno no sabe, tomo una copa diaria, eso es alcoholismo, tomo los fines de semana, eso es alcoholismo, es uso o abuso, no sé, pero es otro tema. ¿El peso afecta la dosis de alprazolam? Una persona que toma medio alprazolam y pesa 85 kilos es lo mismo que para una de 60 kilos. No, 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 definitivamente no. O sea, las benzodiazepinas, como ustedes saben, hay unas que son muy liposolubles, como por ejemplo el diazepam. Su liposoluble significa que entra rápidamente a tejido graso, ¿ya? Entonces, no, definitivamente el peso sí puede definitivamente hacer variaciones notorias, ¿no? Y puede requerir más dosis de la benzodiazepina, pero lo que es más por peso, no tanto por si tiene más grasa, va a necesitar, no tanto por ahí, ¿ah? No tanto por ahí, ¿ah? Pero más por el masa corporal, ¿no? Que por una acción específica vinculada al tema, digamos, de grasa, ¿no? Eh, específicamente. Bueno, aquí hay una pregunta que realmente es un poco diferente y que también amerita de repente otro tipo de intervención relacionada a la olanzapina y al hijo de esta persona que tiene autismo y pregunta por el antipsicótico con menos efectos extrapiramidales. En realidad es un poco de otro tema, ¿no? Pero no sé si usted quisiera contestarlo. Claro, bueno, autismo, espectro autista, fíjense, las mejores medicinas para autismo son dos. Risperidona es una y aripiprazol es la otra. Son los dos paladines, básicamente, para autismo. Y claro, ¿y por qué? Porque tienen menos efectos, digamos, de apetito, menos efectos de sueño, menos efectos, metabólicos, ¿no? Y siempre uno empezando de dosis bajitas, ¿no? Dosis bajitas. Olanzapina, el problema que tiene es que hay mucho apetito, buen antipsicótico, ¿no? Pero los más estudiados a nivel internacional en espectro autista es esos dos, risperidona. A veces la risperidona trae, en dosis baja no trae problemas, digamos, no trae problemas extrapiramidales, ¿no? Risperidona es como un aldol mejorado, ¿no? Pero en algunos casos produce aumento de apetito, entonces ya sale el mapa, entonces entra pues aripiprazol. Aripiprazol como segunda línea, que es lo que más se ha utilizado, ¿no? Y empezando pues con dosis bajitas, ¿no? Y uno va viendo tolerancia y va viendo que la conducta básicamente se module, ¿no? Porque en el autismo la indicación es por violencia, por crisis emocionales muy fuertes o rabietas demasiado desproporcionadas que no responden a manejos conductuales o psicológicos, ¿no? Que es lo clásico, ¿no? Eh, y ahí es donde va, digamos, este asunto, ¿no? Básicamente. Una última pregunta, doctor, y con esto terminamos. Le agradecemos todo el tiempo que nos está brindando. Y la última pregunta es, mi abuelito tiene Alzheimer. Una noche se puso agresivo y no dormía. Mi mamá le dio 0,5 de alprazolam y después de una hora le dio otro alprazolam de 0,5. Al día siguiente no despertó por 24 horas. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cómo actuar? ¿En qué momento trasladarlo al hospital? ¿Cómo saber qué es sobredosis? Y la pregunta sería si la sobredosis puede matar, de benzodiazepinas puede matar a una persona, ¿no? Bueno, miren, la ventaja es que la benzo rara vez puede pregenerar un problema de ese tipo, ¿no? Pero si, por ejemplo, en ese caso, usualmente, claro, la benzodiazepina no está considerada, porque benzodiazepina el problema que trae, ¿saben cuál es? Es que produce tolerancia. En este caso no ha sido el caso, ¿no? O sea, el paciente ha tenido una, un efecto, digamos, posterior y que realmente el paciente no despierta, y no despierta, sí sería bueno llevarlo, ¿no? Yo no creo que hay que esperar
que hay que esperar, digamos, a que se intoxique. Las benzodiazepinas rara vez generan mortalidad, pero cuando estamos en una persona con demencia y a veces con problemas pues asociados, diabetes, presión alta y otras patologías, entonces, y el paciente está que no responde, entonces podemos tener complicaciones ya porque no come, no se alimenta, entonces ya ahí la cosa se nos empieza a complicar. Al día siguiente, por ejemplo, estamos que lo despertamos y nada, y nada, y nada, no es mejor llevarlo. Mejor llevarlo porque de repente lo ven que está, ven que sus funciones está bien, en una emergencia, ven que su función está bien, que no hay mayor cosa, de repente necesita un poco de hidratación y la cosa mejora y basta que ya el clínico lo vea y ya estamos tranquilos, regresamos a casa, no hay problema, ¿no? Pero no nos quedamos, si ya no despierta, definitivamente hay que llevarlo. No se queden ahí porque realmente se puede, si ya está sobremedicado y de repente uno le quiere dar algo de comer o algo porque no, que no come, le voy a dar algo, se aspira y hacemos otro problemón, o sea, más grave todavía, ¿no? Entonces, no, apenas ya uno vea, mejor llevarlo y ya con eso, eh, estamos ya siguiendo las líneas de qué es lo que hay que hacer en una situación así. Y en esos casos, por ejemplo, en demencia, por ejemplo, para los casos de usos de medicación, lo mejor es quetiapina, pues quetiapina ahí va muy bien en esos casos, porque quetiapina uno va subiendo de 25 a 150 en la noche para casos de insomnio y corre muy bien, y no produce tolerancia, pues no es la tolerancia que produce el benzo, pero siempre de menos a más, ¿ah? Porque con quetiapina también han habido casos de que de repente uno le da 50 y el paciente se duerme, se duerme hasta las 10 de la mañana, ¿no? Por sensibilidad, ¿no? Entonces uno siempre ahí empezando, viendo historia, primero medicamentosa y segundo, empezar siempre con dosis bien bajas. Y claro, uno le da de repente dosis de la mitad de 25, y pasa media hora, no duerme, le da la otra mitad, ya estamos en 25, ¿no? Ya con eso dormido, perfecto. Pasa media hora, no duerme, ya otra 25, ya estamos, solito vamos avanzando sin ninguna desesperación, pero seguros. Muchas gracias, doctor. En realidad hay varias preguntas relacionadas al tema porque es un tema súper interesante y creo que mucha población consume benzodiazepinas, a veces indicadas por el médico, a veces indicadas por el boticario, a veces indicadas por el mismo consumidor, el mismo paciente que se prescribe o porque a la amiga o a un familiar le fue bien y entonces compran su medicación. Para cualquier pregunta, como dijo el presidente, pueden llamar al doctor que puede ampliar, consultar, en fin, al 981-29-5890, donde realmente pueden tomar una consulta, en fin, ver lo que ustedes necesitan. Estos son casos complicados porque las benzodiazepinas no solamente se usan, como ustedes han visto, en ansiedad, sino se usan en depresión, en problemas de licor, en trastornos de ansiedad, en esquizofrenia, en autismo, en una serie de condiciones, pero es un manejo delicado que a veces puede hacer que uno sobremedique al paciente. Entonces, de la parte del comité científico, doctor Saavedra, muchas gracias. Y No, Víctor, gracias a tienes usted. la palabra. No se te escucha, Víctor. No Ah, se te escucha. bueno, sí, yo lo que digo es, yo tenía mi micrófono en mute. El comité científico ha hecho un excelente resumen de preguntas y ha enriquecido, las ha enriquecido. Deja poquísimo, pues, que poder opinar. Solamente una cosita, doctor. Entendemos de lo que explicó que a medida que el ser humano avanza en edad, eh, ya genera menos melatonina, por lo que una dosis entre 5 y 10 era recomendable. Eh, pero ¿cuántas horas antes de dormir hay que tomarla? Esa es una. Y la otra es que también suele asociarse la melatonina con el magnesio como un factor relajante. ¿Algún comentario sobre las dos? Claro, bueno, el magnesio es muy conocido y el mejor magnesio es el citrato de magnesio. Citrato de magnesio. El citrato lo ven en Estados Unidos, ¿no? Acá tenemos nosotros no el citrato, sino no es ese. Y definitivamente sí,
puede ser, no tiene un efecto hipnótico, es más bien como relajante, Dios, ¿no? Y la melatonina por lo general es 1 hora, 2 horas antes, o sea, no actúa inmediato como un hipnótico, o sea, uno lo tiene que tomar 1 hora y media antes, y sí ayuda, pero para estos casos, como les digo, de cuadros transitorios, y si uno se estabiliza, una vez que ya se estabiliza, ya 1 semana, 2 semanas, ya uno ve si ya puede prescindir, porque el cuerpo inmediatamente se estabiliza, ¿no? Y de esa manera usamos lo mínimo necesario, ¿no? De tal manera de que ya estabilizamos la condición y siempre, claro, viendo los niveles, particularmente de ansiedad, que es lo que más usualmente genera este problema.